Qué bueno que nosotros tenemos un Dios que puede dirigir nuestras vidas, guiarnos y ayudarnos a salir adelante. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas que Jesús nos ha enseñado y el Espíritu Santo llena, vivifica, unge, restaura nuestro ser. La palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra del Señor va a guiarnos para poder desarrollarnos de la mejor manera posible. No necesitamos un pulpo vidente para que nos ayude. Dios está con nosotros para bendecir nuestras vidas de manera especial. Muy bien. Hechos capítulo número 12, por favor. Libro de los Hechos capítulo número 12. Libro de los Hechos capítulo número 12. El capítulo anterior, la parte final del capítulo nos habla de la forma como los discípulos que habían sido esparcidos por diferentes lugares pasaron por ciertos lugares de Chipre y Cirene, varones de Chipre y de Cirene, llegaron ahí por Antioquía y en Antioquía compartieron la palabra del Señor y hubo un gran avivamiento, se desató un avivamiento hermoso de parte de Dios, la bendición fluyó, la gente recibía bendición y victoria, de tal forma que las noticias de lo que estaba sucediendo en esa ciudad llegaron a la iglesia en Jerusalén y enviaron a personas o a algunos hermanos para que pudieran ir a ver qué es lo que estaba sucediendo en verdad, a ver qué era aquello que estaba pasando en aquel lugar. No estaban ellos del todo sabedores y querían ver cómo averiguaban o investigaban qué es lo que estaba aconteciendo. Y enviaron a Bernabé, al hijo de consolación. Se llamaba José, pero le decían por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Era un levita y era un hombre natural de Chipre, un hombre que había recibido mucha bendición, que Dios lo había prosperado, que era un dador, un hombre muy generoso y un hombre que tenía muchas facilidades para poder compartir con la gente. A él lo enviaron y él estuvo ahí, fue a traer a Saulo después para poderse apoyar en él también y que él tuviera algunas experiencias, y estuvieron ahí compartiendo con aquella gente. Y dice la escritura ahí al final del capítulo 11 que en aquella ciudad, en aquel lugar, tanta fue la bendición que hubo, eso lo expreso yo, tanta fue la manifestación del Espíritu de Dios que se dio en aquel lugar y tanto buen testimonio dieron los discípulos en aquel lugar, que a los discípulos del Señor, que les llamaban los seguidores del camino, hablando de un camino diferente que Jesús había venido a trazar, no les llamaban cristianos, seguidores de Cristo, sino los del camino. A esta gente, a los discípulos de Cristo, se les llamó cristianos por primera vez en aquel lugar. Testimonio fuerte que deben haber dado para que la gente del lugar fuera impactada, preguntaran de dónde provenían estas gentes, y cuando explicaron: estos son seguidores de Cristo, estos se han convertido al Señor, estos han venido a predicar el Evangelio, aquí se han venido a manifestar las bendiciones del Espíritu Santo, vino este hombre que le llaman el hijo de consolación, trajo al otro que se ha convertido, era un perseguidor de la iglesia, pero ahora es un siervo de Dios, Saulo de Tarso, ahora Pablo, y estaban en una bendición tremenda en realidad. Estuvieron un año ahí por lo menos Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, compartiendo de la palabra del Señor, y la bendición de Dios fluyó de una manera excepcional, gloriosa, especial. Pero mientras eso se daba, mientras eso estaba sucediendo, había una situación que se presentó también, porque cuando los discípulos del Señor compartían la palabra de Dios, alborotaban al pueblo, se alborotaba el pueblo, la gente estaba sintiendo un poco extraño todo aquello que estaba sucediendo y se preocupaba y creían muchas veces otras cosas que iban a suceder, y muchos de los que eran contrarios, los fariseos, los saduceos y mucha gente del lugar y mucha gente, líderes religiosos, normalmente se oponían a todas estas bendiciones de Dios y comenzaban a criticar a los discípulos de Cristo y comenzaban a hablar mal, y decían que hablaban en contra de la ley, y decían que hablaban en contra de las autoridades, y una serie de acusaciones que les hacían. Debido a esa situación es que el rey Herodes, este no es Herodes el Grande, sino uno de los hijos de Herodes, Herodes Agripa I,
Este es el que gobernaba en el área de Judea. Era uno de los hijos de Herodes se distribuyeron todas las ciudades para poderlas gobernar, y uno de ellos, este que menciona acá, Hechos capítulo 12, es el que se le da en llamar Agripa I. El con el que habló Pablo más adelante en el libro de los Hechos es Agripa II. Este no es que tiene una gripe o algo así, sino que así se le llamaba, Agripa. Herodes Agripa I. Y este hombrecito era un hombre que, aunque oían la palabra de Dios y habían escuchado las cosas del Señor, eran personajes que eran duros en su corazón para poder abrirlo y para poder de esa manera recibir de Dios bendiciones abundantes. De hecho, muchos de estos reyes tenían temor cuando veían a siervos de Dios como Juan el Bautista y otros tantos más, porque el pueblo los apreciaba y el pueblo los tenía por profetas, siervos de Dios muy ungidos por el Espíritu de Dios, pero esta gente lo rechazaba hasta cierto punto y después pues terminaban haciéndoles mucho daño. Vea lo que dice Hechos capítulo 12 para que veamos también una situación que se presenta ahí. ¿Tiene Hechos capítulo 12? Versículo número 1, mire lo que dice: en aquel mismo tiempo, en el tiempo que se daban las manifestaciones en Antioquía, las bendiciones en otros sectores, ahí donde reinaba este hombre, Judea, ahí mire lo que se da. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Claro, la iglesia estaba haciendo su labor. Cuando la iglesia hace su labor va a tener persecución. Cuando la iglesia proclama el evangelio de Cristo va a tener persecución, va a tener obstáculos, va a tener adversidades, va a tener que enfrentarse a situaciones difíciles. Y que la misma Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Peleamos contra espíritus demoníacos que se oponen, que usan a personas para oponerse a que la obra del Señor continúe. Siempre que la iglesia quiere hacer su labor, siempre que la iglesia da un testimonio integral de quién es Cristo en su vida, va a tener siempre obstáculos o adversidades, porque el enemigo se molesta, el enemigo usa personas para estropear los planes de Dios, el enemigo cree que lo va a estropear. Sin embargo, Dios siempre sale ganancioso. Dios es el gran campeón de todas maneras, y nosotros nos ha hecho el Señor más que vencedores. Por esa razón es que debemos seguir adelante. Aunque se presenten obstáculos, los obstáculos, dijo alguien, son para vencerlos. Aunque se presenten adversidades, las adversidades son para poderlas hacer retroceder en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y oiga lo que sucedió. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Estos eran de los Boanerges, los hijos del trueno, líderes de la iglesia, apóstoles del Señor, a los que había llamado Jesús para que pudieran servir con él. Estos eran de los que estaban cerca del Señor. Recuerde que normalmente Jesús llamaba a 3 personas para que anduvieran con él. Estos son los que estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesús, viendo a Jesús ser respaldado por el Padre y la ley y los profetas respaldando a Cristo Jesús en aquel monte de la transfiguración. La ley representada por Moisés, que se apareció, y los profetas representados por el profeta Elías, que también apareció en aquel momento tan espectacular, y que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo y Juan que se mencionan acá en este Hechos capítulo 12 versículo 2, estuvieron ahí, tuvieron experiencias gloriosas con el Señor. Y uno de ellos, que según pues las experiencias que debe haber tenido o que tuvo con el Señor, así debe haber sido su modo de trabajar, su modo de servir. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Al que mucho se le dio amor, pues esta persona también mucho estuvo dispuesto a servir al Cristo de la gloria. Y este hombre tenía muchas bendiciones que Dios le había concedido, y por esa razón con seguridad estaba sirviendo de una manera tesonera, con todo su corazón y con todo empuje en la obra del Señor. Y por esa razón es que no convenía que una persona de esta naturaleza o de este tipo de liderazgo estuviera vivo, y por eso Herodes mandó a matarlo a espada. Según dicen, lo decapitó el hermano de Juan, de los Boanerges. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea que Herodes lo hacía porque lo hizo, y al ver que tenía respaldo de los demás que estaban en contra de los seguidores de Cristo Jesús, entonces procedió también
a prender a Pedro y a meterlo en la cárcel. A Pedro lo quería matar definitivamente, pero Dios no le permitió que lo matara en ese mismo instante, cuando había matado a Jacobo. Y mira el versículo 3 lo que dice, Hechos 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Los panes sin levadura era una de las fiestas principales del pueblo judío. La fiesta de los panes sin levadura se desarrollaba o comenzaba un día después de la Pascua. La Pascua se celebraba un día 14, entre las 2 tardes del día 14 y el día 15, el siguiente día de ese mismo mes, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Los discípulos del Señor pasaban 7 días por lo menos comiendo panes sin levadura. Esto, la levadura, también hace referencia al Evangelio, cómo puede ir avanzando y cómo puede ir cubriendo toda una nación y cubriendo el mundo entero a través de la proclamación de la palabra de Dios. Pero la levadura nos habla del pecado, de la doctrina no agradable delante de Dios, que los fariseos proclamaban, que los fariseos tenían y practicaban muchas veces también. Y de esa manera esto es lo que el Señor quería representar, cómo podían ellos mantenerse en una vida sin contaminación, una vida consagrada a Dios todos los días, porque lo que Dios nos insta a hacer a cada uno de nosotros, comamos panes sin levadura o no comamos pan sin levadura, es que podamos no contaminarnos con las cosas que este mundo nos ofrece. Todas las cosas pueden ser lícitas para el pueblo de Dios, pero no todo edifica. Todas las cosas son lícitas para el pueblo de Dios, pero no todo nos conviene hacer, amada iglesia presente. Y por lo tanto, como no todo nos conviene hacer, entonces es necesario que como pueblo del Señor estemos sabedores, estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad del Señor todos los días de nuestra vida. El Señor nos quiere llevar de victoria en victoria. Usted sabe perfectamente bien dónde quiere llevarlo el Señor. Muchas veces nos hacemos los disimulados ante las promesas de la Biblia, pero usted y yo sabemos perfectamente bien cuál es el fin para el pueblo del Señor. El pueblo del Señor no va a terminar en el infierno. El pueblo del Señor no debe terminar en un basurero. El pueblo del Señor no debe terminar pisoteado por el diablo. El pueblo del Señor está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. El pueblo del Señor es más que victorioso. El pueblo del Señor son ustedes, amados hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué andamos cabizbajo muchas veces? ¿Por qué andamos meditabundos? ¿Por qué andamos todos desanimados tantas veces? Porque las cosas no resultan como nosotros queremos que resulten, en el momento por lo menos. Sin embargo, el hecho de que no resulten en el momento las cosas no quiere decir que Dios se olvidó de su pueblo. No quiere decir que Dios se levantó de su trono y ya lo derrocaron. A Dios jamás nadie lo va a derrocar. Él seguirá sentado en su trono alto y sublime. Dios no se devalúa, Dios no se fatiga con cansancio. Él es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. Dios es Dios y nunca cambiará. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios quiere ayudarnos. Y esta gente que estaba sufriendo esta situación, no crea que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia que sabía de Pedro y la iglesia que estaba en ese lugar y que ahí adoraban a Dios y ahí servían a Dios y ahí compartían la palabra de Dios, y el Señor seguía añadiendo a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, no crea que se quedaron de brazos cruzados. La iglesia comenzó a clamar al Señor, la iglesia comenzó a orar a Dios para que Dios tuviera misericordia de Pedro, para que Dios pudiera obrar un milagro en la vida del apóstol. Y de esa manera, pues ellos no sabría decir yo lo que esperaban cuando comenzaron a orar, pero lo que esperaban es que Dios hiciera un milagro y de alguna manera sobrenatural liberara o libertara al apóstol Pedro de la prisión. El versículo 4 dice así: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Herodes lo mandó a encerrar a prisión, entregándole, oiga, Pedro se consideraba un asesino, pues a Pedro lo consideraban un tipo peligroso, un tipo peligrosísimo. Le aseguro que ni siquiera a los más buscados o a los más peligrosos en cualquiera de las partes alrededor del mundo donde capturan a alguien, lo llevan así o lo tienen tan custodiado. Pero mire cómo lo tenían a Pedro.
Pedro, el que predicaba la palabra, Pedro, el que no hacía uso de ningún arma, Pedro, el que solamente se levantaba y proclamaba el evangelio de Cristo Jesús y hablaba de Cristo, el dador de la vida, aquel que murió pero resucitó de entre los muertos, aquel que con su sangre derramada en la cruz del Calvario podía dar libertad a cualquier cautivo en el pecado y la maldad. A Pedro lo mandaron a encerrar, y vea cómo lo encerraron, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 4 por 4, 16 soldados lo iban a vigilar. Esto era para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahí pues, después de que terminara la celebración de la Pascua, ya en la fiesta de los panes sin levadura, iban a sacarlo a Pedro para matarlo también. Así que Pedro, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay elementos importantes en el pasaje, interesantísimos para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Hay situaciones muy difíciles en nuestra vida, hay situaciones muy duras en nuestra nación, hay problemas serios que parecen que no tienen solución, pero la iglesia debe hacer oración sin cesar delante del Dios Todopoderoso. El que tiene la respuesta para nosotros es Cristo Jesús, Señor nuestro. El que puede dar solución a cualquier problema y adversidad que en el mundo se está dando es Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, no solo se necesita orar, se necesita que nos entreguemos, se necesita que nos consagremos, se necesita que estemos en el lugar adecuado, en el momento preciso, se necesita que hagamos la voluntad de Dios, que nos humillemos delante del Señor, que pidamos perdón delante del Señor. Pero la iglesia debe de hacer oración sin cesar, en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, delante del Padre Celestial. Todo lo podemos hacer en el Señor. Dios nos ha dado la facultad para que podamos seguir adelante y para que podamos actuar de una manera valiente, firmes, fuertes, a pesar de los embates del enemigo. Dios de alguna manera obrará milagros y prodigios en favor de su iglesia. No sabemos cómo, pero Dios es un Dios que nos va a dar una sorpresa de un momento a otro. Dios es un Dios maravilloso, y una de sus formas como actúa es la sorpresa. No estamos esperándolo así, pero Dios de esa manera actúa. Estamos clamando y debemos estar clamando, pero creyendo de que Dios lo va a hacer. Verá más adelante esta gente cómo actuaba. Esta gente hacía sin cesar oración delante del Señor. Clamaban a Dios esperando un milagro. ¿Qué le pedían? Que Dios libertara al apóstol Pedro de la esclavitud donde lo tenían metido ahí en esa prisión. Pero vea lo que sucedió después. El versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Oiga eso, no solo que lo custodiaban 16 personas, sino que con Pedro estaban ahí 2 soldados, y tenía una parte de los grilletes en la mano de Pedro y la otra parte en la del soldado, y habían 2 soldados. Las manos del apóstol estaban completamente pues inmovilizadas, porque ahí estaban los soldados. Digo inmovilizadas en el sentido de que si él se movía, fácilmente podía despertar a los otros, si es que los otros se habían dormido. Si él quería hacer algo, fácilmente los otros se iban a despertar. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Si alguien se va a morir, ¿qué es lo que hará la noche antes de que lo van a matar? Es la pregunta. Bueno, un elemento interesante acá. Si alguien se va, le han dicho: mañana te vas a morir, mañana te vamos a matar, mañana te vamos a sacar, o esta misma noche te vamos a sacar y te vamos a matar. ¿Qué es lo que estará haciendo la persona? Estará pensando seriamente en su familia, estará haciendo planes, estará diciendo: ¿y cómo voy a hacer? Pues, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿A quién tengo que apelar para que no me maten? ¿Cómo tengo que actuar? O vamos a estar durmiendo, porque sabemos que ya no hay nada más que hacer de todas maneras. Pedro estaba durmiendo tranquila y profundamente.
Eso me llama la atención, porque la Biblia dice, el salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero con cadenas en sus manos, con grilletes en sus cuerpos y con soldados a la par que lo custodiaban, y con 16 soldados ahí en las puertas para custodiarlo, para que no se fuera a escapar. El hombre más peligroso del momento en aquella época era Pedro el apóstol. ¿Por qué? Porque proclamaba la palabra de Jehová de los ejércitos. Los hombres que se vuelven peligrosos el día de hoy no son los matarifes, no son los drogadictos, no son los pandilleros, no son estos y los otros, los narcotraficantes, sino que los que predican la palabra de Dios. Se vuelven tan peligrosos que no les permiten ni leer la Biblia en las escuelas públicas, pues. Se vuelven tan peligrosos, ¿por qué? Porque van a destruir al mundo, porque van a destruir a la nación. Uy, cuidado, ahí vienen los pentecostales. Uy, cuidado, ahí vienen los cristianos. Hay que escribir un libro así. Peter Wagner escribió un libro que se llamaba Cuidado, ahí vienen los pentecostales, cuando Peter Wagner no entendía las cosas del Espíritu Santo. Y escribió ese libro no tanto para decir cuidado, ahí vienen porque va a ser una bendición, sino que cuidado, ahí vienen, tengan cuidado porque su doctrina los puede envolver. Tengan cuidado, guárdense de ellos. Y lo que sucede el día de hoy es que la gente tiene temor de que el evangelio pueda llegar al corazón de muchas más personas. Si la palabra de Dios no necesita ser explicada, el Espíritu Santo es el que se encargará de ponerla en el corazón de cada uno, pues, para que la gente pueda ser transformada. Su vida puede ser un testimonio de lo que estoy diciendo. Su vida misma puede ser un testimonio. ¿Quién le explicó a usted la palabra? A lo mejor muchos tuvimos oportunidad de que alguien nos explicara, pero otros a lo mejor no tuvieron oportunidad, sino que leyeron un tratado y ese tratado les impactó, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Pedro era el más peligroso del momento. Allá tenían sus fotografías en todos lados, pero de todas maneras ya lo habían metido a la cárcel y lo estaban custodiando. Pero Pedro, en lugar de estar afligido, estaba durmiendo. ¿Será irresponsabilidad o será fe? ¿Será irresponsabilidad o será confianza en Dios? Seguramente, me imagino yo, es una confianza plena en el Señor. Pedro había sido un hombre que hasta negó a Jesús, pero Pedro, después del día de Pentecostés, se convirtió en un hombre especial, después de que la llenura del Espíritu Santo vino sobre él allá en aquel aposento alto donde habían como 120 personas, según lo narra el mismo libro de los Hechos en el capítulo número 2. Y este hombre estaba tan confiado que, a pesar de que le habían dicho te vas a morir mañana, él estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, mire pues, y he aquí, versículo 7, ve estos elementos preciosos. Y he aquí, la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pedro no estaba orando, Pedro estaba durmiendo, porque Pedro estaba confiado en que el Señor sabía qué hacer con él. Y Pedro seguramente, voy a ver si lo encuentro acá. La vez pasada le di un versículo, ¿verdad? Y le dije que Salmo 106 es el Salmo 107, 20, para que no se le olvide, para que no se nos olvide. A mí primeramente no se me olvide. Pero fíjese acá, ya lo encontré. Juan capítulo 21, versículo 18. Juan 21, 18. ¿Será que Pedro estaba confiando en esto? ¿Será que el apóstol Pedro estaba confiando en esto? El contexto de este versículo habla de que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Se lo dijo en 3 ocasiones. Pero mire Juan 21, 18. Ahí hay un poquito atrás, Hechos, y atrás está el Evangelio de Juan. ¿Sí lo tiene? Amén. Mire lo que dice Juan 21, 18. De cierto te digo. Esto no es desierto, el polvo y la arena, sino que en verdad te digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Te apretabas el cinturón, te preparabas, te vestías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando eras joven, eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, y esto de Hechos capítulo 12, no había pasado mucho tiempo después de que el Señor le dijo eso, para que este hombre se envejeciera y estuviera ya al borde de la muerte, pues. Que era un viejito ya cacarico y ya todo arruinado, pues. No, era un hombre con fuerza, era un hombre valiente, era un hombre de Dios, era un hombre que hacía la voluntad del Señor. ¿Será que estaba confiado? Y dice, pues esto dice, Herodes dice que me va a matar. Herodes es el rey que gobierna acá en Judea.
Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús Señor nuestro, me dijo un día que yo iba a envejecer. Eso quiere decir que no me voy a morir ya. Debo de estar creyendo. Seguramente que Pedro confiaba en eso. Seguramente que Pedro tenía fe en las promesas del Señor. Creemos en las promesas de la Biblia. Como iglesia creemos en las promesas que Dios ha dejado para su pueblo. Amén, aleluya. Muchas son las ocasiones en que las promesas están ahí, siempre están ahí, siempre están en la palabra. El problema es que no las queremos creer o aceptar para nuestra vida. Pensamos que somos nosotros indignos, pensamos que somos personas que no merecemos nada, etcétera. Pero Dios tiene su plan para cada una de nuestras vidas. Y Dios quiere bendecirnos y Dios quiere ayudarnos a salir adelante. Y estaba ahí Pedro durmiendo, tranquilo. Y he aquí, mire el versículo 7, Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. El ángel del Señor siempre está por ahí. A veces no lo vemos, pero ahí está tamaño angelote que está guardando a su pueblo y cuidándonos y ayudándonos y nos saca de victoria en victoria y nos aparta del mal. Y uno no sabe ni cómo las cosas pasaron allí a su alrededor, pero ni siquiera lo vieron. Hay gente que testifica, ven el bus, a todos les piden pues dinero y le roban el celular, pero ahí va sentado y se ponen a orar: Señor, guárdame, Señor, que tu sangre me cubra, Señor, hazme invisible, y no lo miran. Un hermano me dijo que hasta se subieron unos señores ahí a saltar el bus y lo vieron a él, un muchacho de la iglesia, y lo vieron y dice que le hicieron: ¿qué pasó? Y él le dijo: ajá, no hay nada, no hay nada. Y entonces dice que le dijo, el marero le dijo, o el mañoso, yo no sé qué era, pues, le dijo: mira, bájate que le vamos a poner aquí a toda la mara, bájate. Entonces: sí, hombre, está bueno, le dijo, no hay nada. Y se bajó, a todos les pusieron. Y el mismo mañoso lo bajó del bus. No hay duda que Dios es bueno, pues. Dios es especial. Dios es maravilloso. Y a veces uno no entiende, pues. Y usted, vamos a decir: ¿y ese sería un ángel de repente? ¿Un ángel mañoso? No, no puede ser. No podría ser, pero Dios es bueno. Y Dios obra y Dios actúa de manera sobrenatural. Y Dios usa cosas que ni entendemos para podernos bendecir a cada uno de nosotros de manera muy especial. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Mire qué hermoso aquel momento. Y los guardias dormidos, pues se durmieron de tal forma. Mire, aquí ni las dormilonas, hombre, aquí se durmieron los guardias. No sintieron absolutamente nada. Y Pedro estaba tan confiado y soñando lo mejor con la bendición de Dios, que mire lo que sucedió. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Lo tocó en el costado, le tuvo que despertar: levántate, Pedrito, hombre. Pedro, ya es hora, ya nos vamos. Y Pedro roncando, y Pedro todo soñoliento, y Pedro bostezando, y Pedro pues no se quería ni levantar, y las cadenas se le habían caído y los guardias ahí encadenados todavía. Pero Pedro ya libre. Levántate, le dijo, levántate, apúrate. No lo iba a chinear tal vez, pero le dijo: levántate pronto. Si podemos dar un paso, pues entonces Dios nos va a decir: levántate. Con que los que no se han podido levantar les ha dicho Dios: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo no nos va a decir a nosotros: levántate de ese desánimo, levántate de esa situación difícil, levántate de ese sueño en que estás metido, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús? Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En medio de cualquier cadena que el diablo te quiera poner, en medio de cualquier custodio que el diablo te quiera poner, Dios te da libertad, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Dios es el que se presentará para librarte de toda cadena y de toda situación difícil, porque Dios obra milagros y prodigios en medio de su iglesia. Todavía es tiempo de restauración, todavía es tiempo de avivamiento, todavía es tiempo de bendición. A su nombre sea la gloria. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios es especial y maravilloso. Lo despertó, le pegó en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El versículo 8: le dijo al ángel: cíñete. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme.
Pedro tenía una virtud en ese momento. Si antes fue un tipo medio rebelde, si antes fue un tipo medio extraño, pero ahora era un tipo obediente. Cuando ya se despertó, el ángel le dijo: cíñete, ponte la túnica, apriétate bien el cinturón y átate las sandalias. Vamos a salir de acá. Pedro no sabía cómo, pero si ya le había quitado las cadenas y los guardias estaban dormidos y ni siquiera oían nada, entonces dijo Pedro con seguridad: si este ángel, pues no, hombre, si ha venido aquí a ayudarme, pues seguramente que todo va a estar bien. Pero el gran problema de Pedro es que no había podido discernir. El apóstol, aunque era apóstol, hasta en las mejores familias se puede dar esto, a pesar de todo no había podido discernir adecuadamente lo que estaba sucediendo. Él pensó que aquello era una visión, él pensó que aquello no era una realidad total, sino que era una visión nada más. Y mire lo que dice ahí, pues, le dijo el ángel, versículo 8: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Vámonos ya, vamos a salir de aquí. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Será que si nos pasa a nosotros? ¿Será cierto? Demasiado bueno para ser cierto. Ay, Dios mío, ¿será que es mío este volado? Dios. Y no le creemos a Dios y no queremos creer. ¿Será que Dios me ha tocado? ¿Será que Dios me está guiando? ¿Será que Dios me quiere dar este trabajo? ¿Será que Dios me quiere dar esta esposa, este esposo? ¿Será que Dios me está dando sanidad? Y te está diciendo Dios, pero no lo entendemos, no lo discernimos adecuadamente. Pensamos que no es para nosotros, que puede ser para otra persona. O pensamos, como Pedro estaba sintiendo en aquel momento, que es una visión. Ya voy a despertar del sueño, me voy a pellizcar para ver si es verdad. Y estamos dudando, pues. Dios no bendice dudantes, Dios bendice creyentes. Y Dios quiere que le creamos a Él. Y aunque las cosas parezcan muy difíciles y parezcan imposibles de solventar, hermano, recuerde, para Dios todas las cosas son posibles. Nada es imposible para Dios. Entonces mire lo que sucede. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, todos dormidos, 16 guardias dormidos. No hay duda que Dios es especial. Cuando Dios quiere dormir a alguien, lo duerme. Cuando Dios quiere despertar, lo despierta. Si Dios quiere que descanses, te va a hacer dormir. Y ni vas a sentir ni las bombas, ni la lluvia, ni nada. Pero si Dios te quiere despertar, te va a despertar. 2, 3 de la mañana te va a despertar. Te va a decir: levántate, tú que duermes, ponte a orar. Y uno dice: ay, Señor, y ayer me dejaste dormir, pero ahora no, hoy vas a orar. Y Dios es así. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Pero mire lo que pasa acá. Habiendo pasado, versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mire, como que tenía una de esas celdas así, fotoeléctrica, que se para uno ahí y se abre la puerta. Se pararon frente a la puerta y la puerta se abrió de par en par. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya cuando estaban afuera y habían pasado una calle, ahí de por medio entre la prisión y hacia donde él se dirigía, a la casa de los hermanos donde estaban orando, por él mismo el ángel se apartó. Cuando el ángel se apartó, el versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me ha librado. Dios es especial. Bueno, se dio cuenta a tiempo, por lo menos, pero mire qué bendición, qué hermoso. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos era el que fue en el viaje misionero con Saulo y Bernabé, en el primer viaje misionero. Este Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Este Marcos era el muchacho que en la Biblia aparece que iba detrás de Jesús cuando lo iban a apresar y que iban a cantar el himno después de haber participado de la cena del Señor, de la Pascua y de la cena del Señor, y que iba detrás de ellos envuelto en una sábana ahí, y que iba desnudo y que lo descubrieron ahí. Y este es el mismo muchacho. Y ahí en ese aposento donde ellos participaban de la bendición, de las bendiciones, y donde participaron seguramente también de la Pascua y de la cena del Señor, ahí en ese mismo lugar llegó este hombre
Y mire lo que sucedió. Ahí había, dice al final, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaban orando por Pedro. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode en griego quiere decir rosa. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Mira qué simpático. ¿Quién? Pedro. Peter, hombre, Peter. Y lo vio por la mirilla seguramente. Si es Pedrito, qué bendición, qué gozo. Y salió corriendo para adentro, no le abrió, allá afuera lo dejó. Mire qué simpática, qué bonito. Y estaba orando por él, estaban clamando por él, estaban pidiendo a Dios que lo liberara, estaban pidiéndole al Señor que lo ayudara, que lo sacara de prisión. Y cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pues la pregunta es: ¿por qué no le abriste? Pues, pero mire la respuesta de la gente que estaba orando. Vea cómo oramos muchas veces. Y no es criticar a los hermanos que estaban ahí, pues, pero vea cómo oramos muchas veces. Es que así oramos nosotros. Señor, ayúdame, Señor, respáldame, Señor, bendíceme, Señor, haz un milagro, Señor, tócame, Señor, ayúdame. Y después cuando el Señor hace un milagro, nosotros decimos: increíble, que Dios me respondió. Esa palabra, le he dicho, ni siquiera debe estar en el lenguaje del pueblo de Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Entonces hay que creerlo, en lugar de decir que no lo creemos, hay que creerlo, hay que aceptarlo. Se cumpla o no se cumpla en nuestra vida, es palabra de Dios y hay que creerla porque esta palabra es infalible, aleluya. Y entonces mire lo que pasa, versículo 15, y ellos le dijeron: estás loca, ¿cómo va a estar Pedro ahí si está metido en la cárcel? Pero están orando por él, hombre, y Dios puede hacer un milagro. Estás loca, mujer. Pero ella aseguraba que así era. Yo le he reconocido la voz, yo de gozo me vine para acá a decirles a ustedes. Entonces ellos decían: es su ángel. Imagínense. ¿Qué querían decir eso? Un espíritu anda ahí. ¿Qué querían decir pues? Si los ángeles son espíritus, pues entonces ¿qué querían decir? Se ha desdoblado a lo mejor. Mire que las doctrinas de la iglesia. Y no en eso anda la iglesia metida pues el día de hoy, en mero siglo XXI, el siglo de alta tecnología, donde todo es maquinitas, donde todo es un botón, donde todo es así pues. Si solo falta que ya los trajes así los hagan también, un botón y ya uno solo le caiga el traje encima. Y la corbata otro botón y ya le soque el cuello ahí, pues ya bien feliz uno de la vida. Solo eso falta, pues seguramente que ya existen. Mire, hace años de años daban una serie que se llamaba El Super Agente 86. A veces hemos hablado con Maxwell Smart, el Super Agente 86, y la 99 era la compañera. Entonces, y tenía en aquel entonces, sí, hermano, hace 80 años eso pues, y tenía un zapato que era un teléfono, el zapatófono. Bueno, ¿por qué le cuento eso? Ni sé ni por qué le cuento. ¿Por qué le cuento eso? Porque ahora, ¿cuándo nosotros pudimos imaginar que una cosa así se iba a dar? Las películas del 007, toda la gente ahí, qué bárbaro, qué exagerado, ¿verdad? Qué intrépido, mire todas las cosas, y el carro que tiene, y le tira todo aquí, aceite, humazón y todo lo que quiera. Hoy le sacan humazón aunque no sean del 007, ¿verdad? Pero de todas formas, así son los carros de ahora también, creo que no, los buses especialmente. Pero uno, ¿cuándo esperaba que eso se fuera a dar? Y ahora la tecnología sobrepasó esas tonteras, pues es una cosa impresionante la tecnología. Se abruma uno con la tecnología, pues. No haya que hacer uno con esas cuestiones cuando le dicen a uno: no, sí que no, dice uno: yo tengo ya una laptop, así me dijo un hermano, tengo una Laxtrox, bien que buena la Laxtrox que me he comprado. Pues yo no sabía de qué me estaba hablando, pero Laxtrox, ¿qué será eso? Una camisa, ¿verdad? No será, ¿qué será pues?
Una de aquellas me dijo que tengo un teclado, viera qué bonita, me dijo 4 gigas, me dijo 500 de disco duro y no sé cuánto volado. Y entonces sí, pues sí, uno, qué impresionante, pero de repente le salen diciendo a uno, no, sí, hay discos de mayor capacidad, hoy hay no, pues, de la noche a la mañana eso queda obsoleto porque hay otras cosas nuevas y mucho más amplias, con mucha más capacidad que la gente confecciona. ¿Y quién las hace? El hombre las hace. ¿Qué le indica eso? Que el humano tiene una capacidad súper especial, pero no ocupamos nada prácticamente en nuestro cerebro porque estamos tupidos por el diablo y Satanás. Nos ha estorbado nuestra mente y nuestro cerebro no nos deja actuar de la mejor manera posible, como deberíamos actuar. Y a veces, en cuanto a la obra del Señor, no actuamos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro corazón dividido en un montón de cosas. Pero acá no se trata de dividir nuestro corazón, acá se trata de poner nuestro ser en la presencia del Dios Todopoderoso. La gente estaba orando, y si estaban orando deberían estar ellos conscientes de que algo hermoso iba a suceder. Pero cuando el milagro aconteció, esta muchachita llamada Rode les fue a dar la noticia, la gente no creyó, le dijeron que estaba loca, le dijeron que era su ángel, etcétera y más etcétera. Pero el versículo 16 dice, mas Pedro persistía en llamar. Y esto puede tener una aplicación espiritual, si usted me lo permite hacer, sacarlo del contexto y hacer una aplicación espiritual. La Biblia dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedro no le abrieron y entonces pudo haber dicho, pues no me abren, me voy a buscar a otro lugar. ¿Quién me puede ayudar? Estos no me quieren ayudar, pues. Y lo mismo podemos hacer nosotros, tocamos a la puerta o llamamos a la puerta del Señor y parece que no se abre en ese momento que estamos clamando y decimos, no se abrió y ni modo, pues mejor ya no le pido porque Dios quizás no me oye, porque quizás Dios no me ama, porque quizás Dios no me quiere contestar. Siga llamando, siga, persista, no se canse, no se rinda, no se detenga, siga clamando, sigue clamando sin desmayar. A su tiempo Dios responderá tu petición. Alabado sea el nombre del Señor. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Estás loca, es su ángel. Y cuando le abrieron y lo vieron que estaba ahí en carne y hueso, y le dijo, soy Pedro, gracias por estar orando por mí, gracias iglesia amada, porque Dios ha hecho el milagro. Quedaron perplejos, atónitos, pasmados, pues, si usted quiere. ¿Qué? Pedro, si estábamos orando para que lo liberara el Señor, y Pedro está aquí. Pues sí, por eso está ahí, porque estaban orando para que Dios lo liberara. No debería ser eso algo que nos impresione demasiado, pues debería ser algo normal y natural, el milagro de parte de Dios en medio del pueblo santo de Jehová. La iglesia debe vivir en una atmósfera de lo sobrenatural, porque somos sobrenaturales en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo no es el que ya habían matado, pues lógicamente, ¿verdad? Lo van a ir allá a la tumba a buscar para irle a decir, ya salió. No, este era, o era el otro apóstol, el hijo de Alfeo. Alfeo, sí oye feo eso, pero Alfeo. Que la Biblia dice que era otro de los apóstoles, otro de los discípulos del Señor, Jacobo, hijo de Alfeo. O era el hermano, el medio hermano de Cristo Jesús. Exactamente. Bueno. Le digo eso porque ni los comentaristas se ponen de acuerdo en eso. Menos yo, si ni los que saben, saben, entonces menos yo que voy a saber. Yo solo sé que no sé nada, dijo aquel. Entonces, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar. Y mire lo que sucede ahí, el versículo 18, ya para finalizar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Todo el mundo, y Pedro, no lo tenés ahí, y las cadenas están, no, si aquí no hay nadie, pues, se esfumó, se desapareció. Vinieron quizá a robarse el cuerpo. Inventos, como siempre, inventos. Lo disolvieron, nos tiraron polvos aquí que nos durmieron. Y entonces inventos. Pero como el rey era un malilla, el rey era un pícaro, no se dejó impresionar por nada de los argumentos que le contaron. Y vea lo que hizo. Versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, pues como no lo iban a encontrar en la casa de alguno de estos hermanitos, pues. Pero Dios, si tiene que guardar a su pueblo, lo guarda de manera especial también. Aunque parezca imposible que Dios te pueda proteger, que Dios te pueda guardar,
Si Dios te tiene que guardar porque tiene un plan todavía para tu vida aquí sobre la faz de la tierra, Dios te va a guardar hasta que cumpla su total propósito en ti. Amén, gloria a Dios. Alguien testificaba, alguien me estaba diciendo que se iba a subir en ese bus que quemaron ahí en Mexicanos. Usted me dijo, ¿verdad? Una persona se iba a subir ahí y no se pudo ir, no sé por qué razones. Porque el cobrador del bus no le dio el vuelto el día anterior, y entonces dijo, no, hombre, el mismo maestro me vuelve a robar, mejor no me voy, espero el otro microbús. Imagínense qué le hubiera pasado si se va ahí. Lo queman también, lo matan también, se muere seguramente también, pero Dios tiene un plan para esa persona. Dios tiene un propósito para esa persona, y si no le ha conocido, pues con mucha más razón ahora debería ser el momento para que esa persona reconozca que solo por la gracia y misericordia de Dios todavía está con vida. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. A todos los mandó a matar. A Pedro iba a matar, y Pedro, el Señor lo liberó de prisión, y mandó a matar a 16 guardias o guardas, Herodes, porque les echó la culpa de que por ellos se había escapado. Ahí no se podía escapar nadie, peor que Zacatraz, la prisión. Pero de ahí Dios lo sacó, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Herodes, por la vergüenza, mire lo que hizo, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ahora mire lo que le pasó. Si usted quiere leer del versículo 20 en adelante, léalo detenidamente y se va a dar cuenta qué es lo que le sucedió a este personaje. Este personaje tenía que pagar por todas sus actitudes nocivas en contra del pueblo de Dios. Y así como un ángel del Señor se apareció en la prisión para sacar a Pedro de la cárcel, el versículo 23 dice que un ángel del Señor le hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Se lo comieron los gusanos. Por eso es que la gente dice, este cuerpo que se han de comer los gusanos. Quizás de ahí surge esa idea, pues. A este se lo comieron antes de enterrarlo. Expiró y ahí se lo comieron. Mire qué gordos han de haber quedado esos gusanos. Bueno, mala carne, pero de todas maneras se lo comieron. Los gusanos no entienden de códigos, eso es la ventaja. Pero el versículo 24 dice, en medio de todo eso, nada ni nadie puede detener la obra del Señor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya. Eso es lo que Dios desea con su pueblo, hacer con su pueblo. Que la palabra del Señor se siga multiplicando, creciendo y multiplicando en medio de su iglesia, y su iglesia llevando el mensaje de salvación y vida eterna a todo el que está en necesidad. La nación tiene necesidad de Dios. No lo quieren aceptar, no lo quieren entender, no quieren ser humildes para doblegar su servicio y entregar su corazón a Dios. Pero la nación tiene necesidad de Dios. Cualquiera se lo va a decir de otra forma, con otras palabras, más bonito a lo mejor, con muchas estadísticas, con muchas cosas muy hermosas, pero la respuesta es igual. El único que tiene la solución para esta nación es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la gente lo entendiera así, si los gobernantes lo entendieran así, si los que están en eminencia lo entendieran así, si el Ministerio de Educación lo entendiera así, si los jerarcas de las iglesias, los de la tandona, los tamborones y todos los demás lo entendieran así, le garantizo que la cosa sería distinta. Pero no lo queremos entender. Simplemente no lo queremos entender. Simplemente esto parece ser que es un negocio más, y por esa razón no queremos que las cosas sean de manera diferente o se hagan de manera diferente. La iglesia no es un negocio, y aunque la iglesia puede ser considerada como una empresa porque tiene estructura,
tiene organigrama y tiene, bueno, una serie de directrices y niveles de mando, etcétera. Pero la iglesia, antes que ser una empresa, para ser vista al igual que cualquier empresa de este mundo que nos rodea o en el que estamos inmersos, la iglesia es un grupo de gente sacada del mundo, redimida del pecado y la maldad por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que tiene vida en sí misma, porque Cristo Jesús está en medio de ella para darle vida y vida en abundancia. La iglesia podrá no tener organigrama, la iglesia podrá no tener una buena estructura, pero si la iglesia en el centro está Cristo Jesús, la iglesia será más que victoriosa todos los días de su vida, porque separados de Dios nada podemos hacer. Te falta el organigrama y podrás seguir viviendo aunque sea a tus anchas, pero si te falta Cristo Jesús, te mueres, iglesia. Pero si Cristo está en medio de nosotros, habrá victoria todos los días de nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Dele palmas al Rey del universo. Bendiga su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, por tu grande misericordia. Eres bueno, Señor. Para siempre eres fiel. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, por llenar los corazones de cada uno de tus hijos e hijas. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias, Señor, por darnos esta lección práctica a través de este libro de los Hechos, en este capítulo número 12, cuando nos habla, Señor, de la manera como tú quieres bendecir a tu pueblo, cómo tú quieres liberar a tu pueblo, cómo tú quieres respaldar a tu pueblo, cómo tú quieres bendecir a tu iglesia que ora y clama, y cómo le vas a responder a tu pueblo de manera especial, y cómo vas a derrotar al enemigo que se opone para que tu pueblo, tu iglesia siga adelante su marcha triunfal sobre la faz de la tierra. Si no se puede de otra manera, lo vas a destruir, como hiciste con Herodes Agripa I. Ahí no hubo tales de títulos de nobleza o de lo que sea. Ahí simplemente tuvo que pagar las consecuencias por no hacer tu voluntad, por oponerse a las cosas espirituales. A veces, Señor, la gente no lo entiende, porque como esto es espiritual, la gente no lo puede entender. Pero abre el entendimiento de toda tu iglesia, primeramente, y abre el entendimiento de los que están en eminencia y que gobiernan esta nación salvadoreña, para que juntos podamos hacer una obra mejor y entendamos todos que solo contigo podemos salir adelante y alcanzar la victoria. Solamente tú nos haces más que vencedores. Señor, ministra el corazón de tus hijos, y si hay personas que no te conocen acá en este lugar, aquí en el santuario, personas que nunca antes han hecho una decisión de fe por Cristo Jesús, toca sus corazones y permite que puedan abrírtelo, Señor, para aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas. Ahí en casa, si en un momento dado este mensaje pasa por la pantalla del televisor, también toca los corazones de las personas que necesitan un toque de tu mano para que también puedan aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas. Si hay alguien en este lugar, alguien acá en el santuario que nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesucristo y quiere hacerlo, quiere aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, estamos invitándole para que pueda tomar esa decisión. Si el Espíritu Santo le hace sentir que debe tomar esa decisión de fe, tómela ahora, sin esperar más tiempo, sin temor al que dirán o cualquier otra cosa. Si hay una voz interna que le dice hazlo, es la voz del Espíritu de Dios que quiere bendecirle y salvarle del pecado y de la maldad. Si hay alguien en esa condición o alguien que quiere reconciliarse con el Señor, yo le voy a invitar para que alce su mano al cielo, ponga su mano en alto, levante su mano ahí unos segundos, mantenga su mano levantada, por favor, y ahí con su mano en alto, a alguien de los servidores de la iglesia le va a ver que usted levanta su mano, no la baje todavía. Si es que hay alguien, manténgala unos segundos en alto para que alguien se le pueda acercar y orar con usted y por usted. Y si en casa hay alguien con esa misma necesidad de aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, tanto acá como ahí en casa, pueden repetir conmigo esta oración de fe. Díganle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Te reconozco como el dueño de toda mi vida. Tómame, Señor, en tus manos. Acéptame como un hijo tuyo, como una hija tuya. Desde este día te pido que me des fuerza para serte fiel, hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames ante tu presencia. Señor, muchas gracias,
porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios y mi Rey, mi Salvador. Amén y amén. Si usted ha orado de esa manera, usted se ha convertido en un hijo o una hija de Dios. Aquí queremos verle, aquí queremos esperarle, aquí queremos alabar a Dios, adorar al Señor con usted, y aquí queremos servir a Jesús con todo nuestro corazón. Que Dios le siga bendiciendo, y aquí le esperamos con los brazos abiertos para gritar juntamente con todos los que acá se reúnen, la gran familia del Centro Misionero del Sembrador, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Aleluya, a su nombre sea la gloria.